Entonces hoy vamos a empezar un capítulo nuevo, que es el capítulo 12 de Primera de Corintios. Va a ser una introducción a los dones. Hoy, por lo menos hoy va a ser una introducción a los dones. Vamos a seguir, bueno, hay mucha, como se suele decir, mucha tela que cortar en este tema. Y hoy va a ser una introducción, y diría yo también, que es el título de esta predicación, una corrección hacia el buen funcionamiento de los dones. Va a ser como redirigir lo que ocurrirá después con todo lo que el apóstol Pablo está aquí determinando y lo que él está aquí hablando para la iglesia de Corinto. Y viendo todo lo que hemos estado compartiendo sobre Corinto, sobre la iglesia de Corinto, sabemos que ahora viene un tema que es bastante, con el tema de los dones, viene un tema bastante, podría decir yo, peliagudo, pues porque precisamente por la condición de cada uno de los miembros de esa iglesia, ¿verdad? Hay una condición de inmadurez, de crecimiento, poco a poco, de cómo ellos iban recibiendo las cosas, de cómo ellos iban andando dentro de la iglesia, cómo se iban comportando. Lo vimos, por ejemplo, la semana anterior con el tema de la Cena del Señor, varias cosas que son interesantes, pero que nos hacen ver que realmente el apóstol Pablo tenía mucho trabajo. En este sentido, tuvo bastante trabajo y tampoco se cortó, ¿no? Tampoco fue alguien que dijo, esto lo voy a omitir, esto otro lo voy a omitir, no, sino que todo lo que él creía importante, que es lo que estamos viendo, pues él lo estaba remarcando muy bien. Entonces, en este tema de los dones espirituales que comenzamos hoy, pues también va a haber bastantes cosas importantes que tratar. Pero vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos a pedir que su Espíritu Santo nos alumbre y nos hable. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por la Biblia, la palabra de Dios, Señor, que está con nosotros ahora, la tenemos en nuestras manos, podemos disfrutarla, podemos leerla, podemos, Señor, ver que es para nosotros, que es actual, Señor, que nos transforma, que nos libera, Señor, que nos da dirección, Señor. Gracias, Señor, por tan bendita bendición, Señor, que nosotros tenemos. Te pedimos esta mañana, Señor, que nos hables, que hables a tu iglesia, que nos ayudes a comprenderte cada día más, porque lo que queremos es conocerte a ti, Señor. Queremos conocer, Señor, cómo tú quieres que nosotros caminemos también. Hoy aquí, Señor, la iglesia del siglo XXI, la iglesia en Llodio, cómo quieres que nosotros también caminemos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, háblanos, quita cualquier cosa de nuestra mente que no esté, Señor, acorde con lo que tú quieres. Quita cualquier impedimento, Señor. Aparta nuestra dureza, Señor, nuestra incredulidad en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, Señor. Toma el control también de mi vida. Te lo suplico, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El capítulo 12 de Primera de Corintios, los 7 primeros versículos vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Hasta aquí. Hasta aquí la palabra. Una pregunta, hermanos. Bueno, es un poco así retórica porque seguramente nos gustará a todos, pero ¿a quién le gustan los regalos? Sí, nos gusta a todos. Bueno, más o menos, ¿no? Hay algunos que les gustaría que les hagan más regalos de lo normal porque les gusta, ¿no? Pero lo normal es que a todos nos gusta los regalos y lo bueno de un regalo puede ser lo que recibes, pero además también es que pues que te lo están dando gratis, ¿no? Es algo que tú no has pedido, es algo que de repente te lo han traído, te lo puedes merecer o no, o puede ser que simplemente pues, tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu amiga, un hermano, qué sé yo, pues porque te ama, ¿verdad? Pues te hace un regalo. Pero también nosotros podemos hacernos regalos a nosotros mismos. Hay gente que dice, nadie me ha regalado nada, me voy a comprar un coche. Vaya, eso es demasiado, ¿no? Pero nadie me ha regalado nada, me voy a comprar unas zapatillas, me voy a comprar un jersey. Pero aunque lo disfrutas, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Has tenido que sacar la tarjeta, el dinero o lo que sea y has puesto tú el dinero. O sea, ha habido algo que te ha costado. Te ha costado tu trabajo, ha costado que llegue el día de fin de mes, estabas esperando para poderte comprar quizá eso que tú querías. Entonces, cuando te regalan algo, ¿qué es lo que haces? ¿Lo disfrutas? ¿Lo usas bien o lo desprecias? Porque esto también es algo importante. Yo sé, y a mí me ha pasado, me han regalado cosas que he dicho, ¿y ahora qué hago yo con esto? Os ha pasado también a vosotros, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? Pues allá se ha quedado y claro, ¿no? A la persona no la vas a despreciar, pero el regalo en sí no has encontrado utilidad. Lo normal no es eso, ¿no? Lo normal es que te regalen algo y que tú pues lo uses y de una u otra manera pues le des el uso que tiene, ¿no? Pues si alguna vez has recibido un regalo así y que no sabías qué hacer con él o cómo usarlo y lo dejaste acumulando polvo, seguramente también fue porque en algún momento, también me ha pasado, que te han regalado antiguamente cuando salieron las cámaras de fotos, ciertas cosas, que no sabías utilizarlo bien y por desconocimiento, ¿qué es lo que has hecho? Usarlo a medias, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, las personas que son un poquito más mayores, tú les das un móvil, por ejemplo, mi madre, le das un móvil y no le saca todo el rendimiento al móvil porque no sabe utilizarlo bien, ¿no? Desconoce realmente todo lo que puede tener ese móvil, no hay un conocimiento claro. Entonces, estar sin conocimiento, hermanos, de muchas cosas de la vida, no pasa nada. En realidad es que no conocemos prácticamente nada, conocemos bastante en algunas de las cosas, pero no conocemos todo. Y aún la palabra nos dice también que cuidado con aquel que conoce mucho, que es muy sabio, porque el que tiene mucha sabiduría también le acarrea muchos males, dice, ¿no? Eso lo dice Eclesiastés, capítulo 1, ahí habla de según, ¿no? Porque también te habrá pasado a ti, que yo conozco personas muy llanas, ¿no? Y son muy felices. Personas que no se plantean, que no tienen ciertas inquietudes, pero es que encima se levantan a las 5 de la mañana cantando. Yo conozco personas así, en mi familia además. O sea, no son personas que no sean lejanas, conozco. Son tan llanas, tan del día a día, tan normales, tan que no se comen la cabeza como tú, como yo o como cualquier otra persona. Y son sencillas, pero son felices. Entonces, no hace falta saberlo todo. Pero aquí hay algo importante tratándose del creyente, tratándose de la iglesia y tratándose de temas que conciernen a todo el cuerpo, ¿no? Y fijaos que el primer versículo que hemos leído dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. No te está diciendo ignorante, no me está diciendo ignorante en el sentido despectivo, ¿no? Hay veces que uno puede decirlo despectivamente, qué ignorante eres, ¿no? Y ahí ya sabes que realmente no te está diciendo no eres conocedor, no, te está diciendo que eres tonto, ¿no? Prácticamente. Pero aquí eso no lo está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, no quiero que ignoréis, o sea, no quiero que quedéis sin conocimiento acerca de un tema tan importante como son
los dones. ¿Y por qué, hermanos? Porque los corintios estaban tan entusiasmados con los dones, súper entusiasmados con ellos, pero, ¿sabes? No sabían usarlos, no los usaban bien. Estaban usándolos, incluso mezclándolo, como nosotros diríamos en nuestra jerga cristiana, lo santo con lo profano, ¿no? Estaba como mezclado, ¿no? Estaban haciendo cosas que por desconocimiento, y ahí es donde el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, que quedéis sin conocimiento, yo os voy a decir muchísimo más exactamente qué es lo que quiero sobre este tema. Entonces, ¿puedes saber que existen los dones, los que van a estar, los que vamos a ir viendo más adelante? Sí, tú sabes, ahí están, pero no significa que los conozcas. ¿Yo puedo saber algo de mecánica? Sé algo, pero muy básico. Sé que de vez en cuando tengo que cambiar las ruedas, sé que si abro el capot y veo que está bajo el nivel de agua de los parabrisas tengo que echarle, sé que cuando ya veo que el aceite, miro la varilla, también hay que echarle, las pastillas cuando me hacen ruido. Hay ciertas cosas que sé, es un conocimiento poco básico, pero tú no me pidas mucho más, porque no, o sea, no me dejes tu coche para arreglártelo, porque no te lo puedo arreglar, ¿verdad? Entonces, sí, hay veces que pasa esto, que ellos tenían algo de conocimiento acerca de algún don por lo que ellos habían experimentado y aún ahora aquí por ciertas cosas que ellos hacían mal, pero eso no significa que tengan un conocimiento pleno. No significa que yo tenga un conocimiento pleno de mecánica, para nada. Puedo saber un poquito. Y lo peor de todo esto es que estaban mezclándolo hasta tal punto que podrían corromperlo. Y sí, hermanos, corromper un don. Y parece que los corintios, pues, con este pasado tan pagano que ellos tenían de idolatría, estaban mezclando estas prácticas paganas. Y ahora voy aquí a mirar a unos comentaristas, dos comentaristas, en un par de frases que tengo aquí, que hablan sobre este tema, para que podamos entrar en la situación de los corintios. Se dice que en Delfos las sacerdotisas del oráculo, de los oráculos de Apolo, entraban en trance para recibir mensajes divinos, que luego eran interpretados por los profetas para el pueblo. Los devotos de los dioses paganos se dedicaban a bailar y danzar de forma frenética hasta quedar semi-inconscientes o inconscientes. O sea, iban allá a un lugar, a un templo, al templo de Apolos, y esperaban una palabra profética que alguien tenía que interpretarla. Eran generales, reyes, personas de renombre que decían, yo necesito una palabra de la divina, de turno, en este caso. Iban allá para que interpretasen. Esto se consideraba una experiencia de la forma más elevada de comunión con lo divino, o sea, el estar en ese éxtasis. Lo crucial es que la iglesia de Corinto, mucho de su hablar en lenguas, que hoy trato, no lo voy a hablar, por supuesto, aún queda para ese tema, pero es que toda la introducción también tiene mucho que ver con lo que va a pasar después. Dice, mucho de lo de hablar en lenguas tomaba la forma y sabor de esos éxtasis paganos, donde el emocionalismo neutralizaba sus sentidos racionales y el exhibicionismo egoísta era común, pues todos querían hacer y decir su propia parte al mismo tiempo. Esto lo veremos también. Así que, hermanos, así como es importante aprender tantas cosas en la vida, también es muy importante desaprender. Porque nos encanta, ¿verdad?, aprender, pero desaprender ya es más difícil. Porque es como que tenemos ciertos registros que tienen que ir cayendo. Ciertas, no sé cómo decirlo, pero ciertas cosas que hemos aprendido tanto y tanto, como que ahora para quitarlas es difícil. Pues los corintios aprendieron en su paganismo. Aprendieron tanto que después introdujeron un poquito también de estas experiencias en la iglesia. Así que lo que tenemos que saber es que el poder, hermanos, el poder del Evangelio lo hace todo nuevo. Amén. El Evangelio transforma, cambia, restaura, todo absolutamente nuevo. Entonces tú cuando vienes a Cristo es crucial
que no pensemos que podemos venir a nuestro cristianismo trayendo también cosas de nuestro paganismo, de cómo vivíamos antes. Y esto también lo podemos aplicar para cualquier doctrina, ¿no?, que hayamos aprendido con el tiempo. Quizá aprendimos ciertas doctrinas y las teníamos a carta cabal ahí, ¿verdad? Sin duda. No salíamos de ellas. Era una cosa que, vamos, yo hasta el día de hoy también conozco gente que la defiende y saca el... no, es que esto es así. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo te cambia, te empieza a más claramente a llevarte hacia aquello que Él quiere llevarte, entonces lo hace para que no peques contra Dios. Fijaos, el texto de Hechos 8, 18 al 19, allí habla de un hombre, que os acordaréis, Simón el Mago. ¿Qué es lo que quería este hombre? Este hombre lo que quería era el don en sí. Sí, se había bautizado, había hecho bien, aparentemente todos los pasos. Pero cuando vio que los apóstoles imponían las manos y que la gente empezaba a hablar en lenguas y demás, ellos dijeron, dame a mí ese don porque yo también lo quiero. ¿No? ¿Qué es lo que quería este hombre? Quería el reconocimiento, quería el espectáculo, quería aquello por lo que también en algún momento quizá había estado engañando a otras personas. Y yo ahora quiero recibirlo. Quiero, egoístamente. ¿Para qué? Para ser visto por la gente, para ser visto por los demás. Como los corintios, para enaltecerse, para tener un reconocimiento espiritual. Ese era uno de los temas que estaba también muy candente en la iglesia en Corinto. Así que, ¿qué quiere decir, hermanos, el apóstol Pablo con todo esto referente a los dones? Pues mira, que no sabían usarlos y que necesitaban dirección porque estaban bastante equivocados. Y que, además, los dones no eran para ellos, sino que eran para la iglesia. Los dones son para la iglesia, es para el beneficio de la iglesia, para que la iglesia salga edificada, ¿no? No es un don para que me digas, mira cómo yo profetizo, mira qué es lo que ocurrirá, ¿no? Cómo hablo en lengua, mira qué pedazo de comunión tengo con Dios, como los paganos, ese éxtasis que les llevaba a lo divino, según ellos. Entonces, continúa, el versículo siguiente dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y esto es importante porque se dejaban llevar por ídolos mudos. Y ahora acabamos de decir que lo que ocurría en Delfos era que había una profetisa, que precisamente era una idolatría, pero en este caso esta mujer no era muda, ¿no? En este caso esta mujer lo que estaba haciendo era más bien dando unas palabras, ¿no? Aquí la palabra mudo significa áfonos, que quiere decir carente del poder del lenguaje humano, concebido como estar sin sonido o voz. Entonces, es interesante, porque los ídolos, según dicen, y sabemos en la palabra, no hablan, ¿verdad? Pero sí, aquí estamos viendo como que, entre comillas, y lo digo entre comillas porque vamos a verlo, aquí como que estaba hablando. Y el oráculo de Delfos, allá en el templo de Apolo, era una mujer, una pitonisa. Se llama la palabra pitín o pitón, pero al final es pitonisa. Era una mujer y ella se ponía allá en el centro. Y ahora vamos a ver las características. Pero todo lo que ella hablaba, según dice la historia de ella, todo lo que hablaba era como muy ambiguo. Quedaba como muy al aire a una interpretación peor todavía, porque si yo hablo algo ambiguo, pero encima tiene que venir un sacerdote que está por ahí e interpretarlo, imagínate tú qué es lo que va a decir él, ¿no? Entonces todo quedaba como muy ambiguo. Y dice que el proceso era el siguiente. Primero, iban los visitantes y hacían presentes, ofrendas y sacrificios. Segundo, esta mujer, la pitonisa, se purificaba con agua, o sea, se estaba preparando con un agua sagrada para después darle a estas personas ese mensaje que ellos querían. Después, entraba en el templo de Apolo y se sentaba sobre un trípode en el centro del templo, ¿no? Allá. Seguidamente, el cuarto paso, entraba en trance.
Como hoy podemos ver quizá que también conocemos y lo hemos visto en películas, en documentales, en no sé, personas que entran en trance, tribus, otros lugares, ¿no? Toman según qué cosas, drogas, qué sé yo, plantas, cosas para entrar en trance y dicen para conectarse, ¿no? Con los dioses, con la naturaleza, con no sé qué. Pero entran, eso, en trance. Y entonces aquí pronunciaba palabras o frases ambiguas. Los sacerdotes interpretaban el mensaje y lo entregaban al consultante. O sea, era una ciega diciéndole a otros ciegos que interpreten para otros ciegos. O sea, esto era una cadena de ceguera, ¿no? Porque finalmente esto es lo que ocurría. Así que hay un caso que se dice de la pitonisa de aquel momento, se dice que deliberadamente había un mensaje muy ambiguo. Hubo un hombre, un rey que se llamaba Creso, que le dijo que tenía que ir a cruzar un río, el río Alis, porque destruiría un imperio. Este hombre lo creyó, claro, normal, ¿verdad? Vas allá y te lo dicen. ¿Y qué ocurrió? Pues que el imperio que fue destruido fue el suyo. Entonces, así, ¿no? Ese tipo de cosas que tú te das cuenta que cuando vienen ciertas palabras y ciertas situaciones como que hay que tener cuidado, ¿no? Pues miremos, hermanos, los ídolos son mudos. Los ídolos son mudos y los hombres son los que tienen que darle voz. Y esto es lo que pasa. Que hay un problema. Porque un ídolo mudo no puede decirnos nada. Pero quien le da voz es el hombre. Ahora, y esa voz es mentirosa y esa voz es diabólica. O sea, aunque sea del hombre, realmente aquí hay algo más, un trasfondo más escabroso, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí hay una gran advertencia, una gran advertencia. Estabais antes perdidos, estabais sin Cristo, no había discernimiento, de hecho, aún os falta discernimiento, aún estáis un poco aturdidos, no discernís bien la situación. Y la advertencia es, cuidado, que igual que en vuestra ignorancia adorabais a ídolos y recibíais mensajes diabólicos, mensajes que no sabemos de qué, cuidado, eso no lo traigáis a la iglesia. Entonces aquí una corrección tremenda la que le está haciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol presentó muy bien o representó muy bien el versículo de Santiago 5:20, que allá dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues los corintios estaban en un error. Los errores que se iban viendo en la iglesia y ahora se van a ir viendo aquí en el tema de los dones, pues necesitaban una corrección bien clara. Yo creo que los corintios eran este tipo de personas que hay que estar constantemente, por lo menos durante un buen tiempo de su crecimiento, ¿verdad? Espiritual, que igual hemos sido nosotros también, pero hay que estar pendientes, diciéndoles, mira, no hagas esto, mira, ve para acá, mira, ten cuidado, oye, mira, que vas a meter el pie, que te vas a mojar, que te vas continuamente, ¿no? Es como que estaban así, ¿no? Entonces, es algo que a nosotros quizá diríamos, bueno, somos creyentes, amamos al Señor, pues bueno, ya, deja ya eso, ¿no? Cambia ya, deja ya el paganismo, deja ya tu ceguera, deja ya, o haz lo que quieras, pero ya, se acabó. Bueno, a veces puedes pensarlo, pero dale gracias a Dios si tú tuviste una transformación radical, así, que rápidamente el Señor te dijo, hasta aquí. Dale gracias a Dios, porque nosotros, ninguno, tenemos de qué enorgullecernos, para nada, para nada. Alguien dijo, somos mendigos mostrando a otro mendigo dónde está el camino al pan. Eso es lo que somos. Creo que fue Spurgeon quien lo dijo. Somos un mendigo que por la gracia de Dios a otro le estamos diciendo, ven porque aquí hay pan. Acabo de comer. También puede ser que en algún momento de mi vida tú me tengas que decir a mí, oye, ven aquí porque aquí hay pan y aquí lo tienes hasta con tomate. O lo tienes hasta con una buena rebanada de jamón. Oye, puede ser. Por eso no tiene que salir nuestro orgullo pensando que sabemos más o que cualquier otro tipo de cosa.
El tiempo del crecimiento de cada uno solamente Dios lo sabe. Ahora si nosotros, la Iglesia, cada uno de nosotros sí tenemos que orar para que no nos falten estos Pablos. Amén. Que no nos falten estos Pablos, que son gente que nos ayuda a mostrar el camino, que nos meten en el camino. Que cuando ven que estamos un poco torcidos, no omiten. Que van y te dicen las cosas claras, con amor, ¿verdad? Pero te corrigen, ¿no? Porque la corrección es amor, hermanos. La corrección es amor. Y ya lo hemos visto en otros momentos, cuando hablamos de esa corrección que el Padre bueno, que es Dios, tiene para con sus hijos, ¿no? Si no nos trataría como un bastardo, como alguien que no tiene ni siquiera la mínima empatía, ¿no? Cuando tú puedes ver a mucha gente allá afuera, yo no voy a estar corrigiendo a diestra y siniestra a la gente allá afuera. Oye, mira, que te veo que no. Corrijo a aquel que amo. Corrijo a aquel que veo que le puedo ayudar porque le amo, ¿no? Y lo mismo, este tipo de personas que Dios ha puesto en la Iglesia. Amén. Personas que ha puesto para que nos lleven por el camino correcto. Ahora, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldición o maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí seguimos en este versículo con todo lo que va relacionado con este tema, con la adoración, cómo vamos a adorar, cuidado con los ídolos y cómo vamos a adorar al Dios verdadero. Estudiando sobre todo este versículo, la verdad que he visto hasta qué punto las equivocaciones y los errores pueden ser un desastre, pueden ser fatales, pueden ser tremendos, ¿no? Y no hablo imperdonables, porque sabemos que solo hay algo que es imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que fue Gerson que ya lo explicó un día en una predicación lo que significaba. Pero este texto está diciendo que debe haber una prueba. Debe haber una prueba fundamental de que alguien está hablando de parte de Dios. Acabamos de decir algo, ¿no? Que había una confusión. Cuidado, lo que vais a estar hablando no mezcléis. Pues tiene que haber una prueba. Y como los corintios eran bastante inmaduros y así un poco como, diríamos, sensitivos, sensuales, eran personas como muy... pues no comprendían lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Siempre nosotros, cuando alguien viene a este púlpito, yo lo he visto con todos, y yo también lo hago, decimos cosas como, parece ser que en aquel tiempo se dice que ocurrió, los estudiosos comentan, ¿y sabe por qué? Porque no lo sabemos todo. Y no solo porque no lo sabemos todo, sino porque ellos han interpretado, y parece que bien, y ahora también nos toca a nosotros interpretar algo, ¿no? Pero nosotros decimos, vamos a ver qué ocurre en esta situación, qué está pasando. Y entonces lo que nosotros hacemos es recibir algo de luz, porque en este tema y en este versículo en especial es un poco también raro, escabroso. Y te voy a decir por qué. ¿Qué te parecería a ti si en medio de este culto, ahora, de esta reunión, de repente se levanta uno profetizando y en una de sus profecías lo que hace es maldecir a Cristo? Que nos quedaríamos atónitos, ¿no? Helados nos quedaríamos. Empieza aquí una profecía y lo que hace es maldecir. Pues sabéis, esto es lo que estaba ocurriendo en Corinto. Y cito también algo que he estado mirando de otros, ¿no? Algunos, en este caso de Wayne Grudem, algunos en Corinto que se presentaban como inspirados, daban actuaciones impresionantes y proféticas, pero decían cosas perturbadoras, incluso blasfemando contra Cristo. Y Pablo responde que estas personas no están hablando por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Hermanos, si alguien dentro de la congregación llama anatema a Jesús, maldito, no es por el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo quien está hablando, ¿no? Porque he indagado un poco. ¿Sabéis cuánta gente maldecía en aquel tiempo a Jesús?
Hay varias posibilidades. Fijaos, primero, los judíos, los mismos judíos maldecían. E incluso dicen que habían oraciones donde incluían maldiciones por los apóstatas. ¿Quién era un apóstata? Pues Jesús era un apóstata. Y había maldiciones. Y maldecían a aquella persona. Y claro, y además Gálatas 3:13, ahí habla de que maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? Cristo fue colgado en un madero. Eso habla de Deuteronomio 21, que también lo dice, ¿no? Y allí vemos a Cristo colgado en un madero. Entonces Él es maldito. Nosotros hoy, los hijos de Dios, sabemos que sí, es maldito. Se hizo maldición por nosotros. Porque no era que por colgarlo en un madero es que era maldito. No, el significado era que Dios se había alejado de él, por lo tanto quedaba maldito. Y hay una gran diferencia, porque realmente sí llevó el pecado de toda la humanidad. Se hizo maldito por nosotros. Eso es muy diferente, ¿no? Y entonces aquí había unas personas que maldecían. Había otros que también seguían siendo judíos, que cuando había algunos prosélitos que querían irse al Evangelio, se sentían atraídos por el Evangelio, ¿qué es lo que hacían? Pues les obligaban a pronunciar maldiciones si querían seguir en el judaísmo. Es que tú como le pasó a Pedro, ¿no? Es que me han dicho que tú ibas con Jesús. No, yo no. Imagínate, a Pedro le podrían haber dicho, maldice aquí en este momento. Pues bueno, no le dijeron. Pero ya después esto ocurría. Este tipo de maldiciones. Incluso Pablo, vemos en Hechos 26, que él iba castigando a la gente y haciéndoles maldecir. Luego, a los cristianos se les daba la posibilidad de evitar la muerte. ¿Y cómo era? Maldiciendo a Cristo. Maldice a Cristo. Y tenemos el testimonio de Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. Y él, lo mismo, se dice de él que le decían que maldiga. Di que mueran los ateos, jura por la divinidad del César y maldice a Cristo. ¿Y qué es lo que dijo él? Dijo, 86 años, he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi Rey que me salvó? Amén. Qué testimonio, hermanos. ¿Cómo voy a blasfemar a mi Rey que me salvó? 86 años, igual aquí yo no sé, igual no hemos servido tanto al Señor. Pero lo que llevamos de servicio al Señor, ¿cómo voy a blasfemar? Y por último, existía esta posibilidad que acabo de decir, y es que aún en la iglesia, alguien en un extraño trance gritará, ¡maldito sea Jesús! Y si aquello era manifestación espiritual, precisamente no era del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo decían? No lo sé. Quizá habían cogido un poco de allí, otro poquito de allá. Quizá habían entendido. La verdad es que no he logrado comprender el por qué, pero parece ser que llegaban en un momento de trance de tal manera que hasta maldecían. Sin embargo, ahora tenemos la contrapartida, ¿no? De este tema tan feo, ¿no? Que no nos gusta, y es que aquellos que son de Cristo pueden decir libremente, Cristo es el Señor. Amén. Cristo es el Señor. Y nosotros nos inflamos el pecho. Cristo es el Señor. Lo decimos claro, ¿verdad? Cristo es el Señor. Así que cada vez que alguien lo proclama, lo está diciendo sí, y ahora sí, lo está diciendo por el Espíritu Santo. Cristo es el Señor. Y yo digo, en términos prácticos de la vida del día a día, si ahora decimos, mira, hermanos, vamos a coger que nos vamos a evangelizar a la calle, pero vamos a hacer un poco de entrevista o no sé, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos a la calle. Y vamos a preguntar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Pues muchos dirán que es un hombre bueno. Otros pueden ser que digan que es un profeta, o un profeta de aquellos que salieron. Otros pueden decir que es un filántropo, o sea, una persona
que se distingue por el amor, por amar a la comunidad, por entregarse a alguien de esta manera. Otro podrá decir que es un maestro, fue un maestro de moral, y hay otros, como dicen, fue el Jesús histórico. O sea, la historia habla de él. Fue historia. Pero, ¿sabéis? Nadie que no sea dirigido por el Espíritu Santo dirá que Él es el Señor de su vida. Porque solo aquella persona que realmente no solamente lo dice de boca, puede ser que alguien diga, sí, yo sé que dice la Biblia que es el Señor o algo, ¿no? De esa manera, así como con la boca pequeña, como lo solemos decir. Pero alguien que ha tenido esa comunión con Él, alguien que ha sido cambiado y transformado, lo puede decir de esta manera que es bíblica. ¿Sabéis qué significa Señor? Aquí significa Kyrios y significa soberano, amo y dueño. A mí hay mucha gente aquí afuera me puede decir que Él es el Señor, pero ahora sería la pregunta, ¿pero es tu Kyrios? Y él se quedará así. ¿Qué es Kyrios? Pues es dueño, amo y Señor de tu vida. Eso cambia. Cambia mucho. Porque Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Entonces este calificativo, hermanos, se le daba a los emperadores romanos. De hecho, eso es lo que ellos querían, que se les dijera así, ¿no? Y Pablo lo que hace es implementarlo aquí para dejar bien constatado que nuestro amo y dueño no es un hombre, sino que es Dios mismo. Amén. No es un hombre. Nosotros estamos sirviendo a Dios. Él es nuestro amo y dueño. Versículo 4. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, después de todo lo que hemos dicho, no debe caber duda que Cristo es el Señor, ¿no? Él es el Señor. Nosotros, como siervos, debemos movernos en la iglesia de la forma que nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Tomando en lugar de cada uno que le corresponde. Esta es la forma y la manera. Y también es cierto que con el tiempo Dios va a ir mostrando cuáles son los dones de cada persona. Quizá tú ahora mismo estás que no sabes cuál es tu don. Y sería importantísimo que tú lo sepas, pero también mucho más importante que la iglesia los vea, ¿no? La iglesia también los tiene que ver quizá los encargados, los pastores, los líderes y demás, ellos deben saber, ¿no? Y miran y se dan cuenta qué persona tiene cierto don o qué persona no lo tiene, ¿no? Así que aparte de que tú lo edifiques, otros también los tienen que ver, otros tienen que dar ese visto bueno. Y es en este momento que Pablo ahora da estas directrices normativas, diríamos, para una buena, para un buen funcionamiento y edificación de la iglesia. Y comienza diciendo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad. Eso lo vamos a ver porque habla de muchos dones, ¿no? Hay diversidad. La palabra don significa carisma, y carisma significa un presente hecho como una señal de favor benéfico. Así que la idea es que la variedad hace posible que todo el cuerpo de Cristo participe de algún don, regalo, por eso hemos hablado antes del regalo, de un carisma. La Iglesia participa en algún momento, esa diversidad se da a cada uno de los miembros. Por eso te digo, igual tú no lo sabes aún, pero llega un momento, ¿no? Ahora, aquí está hablando don, carisma, y esto está hablando don espiritual. Estamos hablando de los dones sobrenaturales en la iglesia y que se dieron pues con una finalidad que era edificar a cada miembro. Más adelante, por supuesto, hermanos, habrá que especificar en algún don concreto si su significado, su misión o su continuidad, ¿no? Si continúan, no continúan, eso más adelante porque no nos toca hoy hablar de ese tema, ¿no? Porque lo realmente importante para Pablo ahora mismo es corregir aquellas manifestaciones que estaban dándose y que ellos estaban confundidos de si eran del Espíritu o no lo eran. ¿Eran del Espíritu o no lo eran? Y yo digo, ¿cómo lo podemos probar, no? ¿Cómo uno puede probar lo que viene del Espíritu
¿O no? Pues primero, lo acabamos de decir, que Jesús es el Señor y que ha venido en carne. Esa es una. Por eso, fijaos que allá lo acabamos de leer, ¿no? Por el Espíritu de Dios, la única manera de decir Jesús es el Señor, ¿no? Si tú ves ahí a alguien que está profetizando y dice ciertas cosas extravagantes, cosas que dices, se le está yendo la olla, ¿no? Pues eso no es de Dios. Y además, bueno, Juan también lo especifica eso, ¿no? Todo espíritu que dice que ha venido en carne, ¿no? Por eso trato de este versículo también, es de Dios. Y esto es importante, la confesión sin tapujos, sin rodeos. Confieso claramente que Jesús es el Señor. Pero después también el fruto de ese don. ¿Qué pasa con ese don? ¿Qué ocurre con ese don? ¿Edifica a Dios y a la iglesia el don? ¿Realmente está edificando o está más bien entorpeciendo? ¿O está más bien confundiendo? ¿O está siendo ambiguo, que es lo que ocurría? ¿Está siendo ambiguo? ¿Qué pasa, no? Ese tipo de cosas. Entonces, hay diversidad de dones, de carismas, temas tremendos que en la iglesia se estaban llevando de esta manera, ¿no? O sea, pasaba que les encantaba los dones, los dones sobrenaturales, ¿no? Pero después dice, también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí la palabra ministerio significa diaconía, un diácono, una persona que sirve, un rol específicamente dicho, realizado en servicio a otros. Hay diversidad de funciones en la iglesia para servir, dice. Por eso estamos aquí haciendo un poquito para que podamos ver dones, y estos dones tienen más que ver, dones espirituales, sobrenaturales, ministerios, diaconía, servicio, y para esto hay, como bien digo, una variedad. Hemos hablado de cómo se manifiesta el don del Espíritu, ahora mismo, ahora hablamos de cómo servir al Señor. ¿A quién se sirve? Otro tema que también tenían un poco así, porque hay muchas formas de servir, pero parece ser que el don como tal lo estaban teniendo como servicio propio. El don me sirve a mí, me sirve para lo que yo quiero. Yo me siento que soy aquí la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el que he recibido más que nadie. Entonces, al final, ¿tengo un don para qué? ¿Para mí? No, no puede ser. Muchas formas de servir, pero no es para nosotros. No. Ni siquiera para tu ministerio. Es que hay un ministerio que hemos formado, que hemos levantado y somos celosos a veces, ¿no? De nuestro ministerio y nuestro ministerio tiene que andar. No es para ti, es para la iglesia, ¿no? Nada, no nos quedamos nada, es para la iglesia. Y esto encaja perfectamente este calificativo Kyrios, que es, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, tú vas a ver la palabra Señor y significa esto. Kyrios, Señor. Jesús es el mismo. O sea, mi servicio no es para mí, mi servicio es para Jesús. Entendemos, ¿no? Un poco así este juego de palabras, ¿no? Yo sirvo, no sirvo un ministerio más, no hago algo más en la iglesia. Sirvo para Kyrios, para el Señor, para Jesús. No sirvo para otra persona. Puedo servir a los hermanos, puedo tener una función, porque realmente es así. Ya aquí tengo Mateo 25:38, que ahí dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? Ah, es que ahora vamos a servir a la gente. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quieres servir a Jesús? Sirve a tu hermano, es lo que está diciendo. ¿Quieres servir realmente a Cristo? Uno dice, yo quiero servir al Señor. Sirve a tu hermano. Sírvele, oye, ayúdale, sírvele en el área que tú estés, en lo que él necesite. Esta es la mejor manera de servir a Cristo. En cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fijaos que los discípulos estaban ahí. Pero si yo no recuerdo haber hecho esto. No, si es que no a mí directamente no lo has hecho, pero lo has hecho sirviendo a otros, que son también mis hijos. Sirve a la iglesia, quiere decir. Sirve. Hay diversidad, hermanos, de operaciones. Pero Dios,
que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí la palabra operaciones significa energema, energía, más bien, bueno, transliterado, podríamos decirlo, y es la acción de aplicar, llevar a la práctica, o de otra manera, obrar o de hacer. Hay diversidad de formas para hacer las cosas, de aplicarlas, de trabajar, de obrar. Hay diversidad. Pero quien provee la energía y las fuerzas para ese trabajo es Dios mismo. Dios, teos, significa, y dice operaciones, pero Dios, teos, es el que las hace. Fijaos que esto es tremendo porque vemos que desde arriba hemos visto el Espíritu Santo, Jesús, Dios, ¿no? Las tres, la Trinidad lo vemos. Pero finalmente, ¿quién manda al Espíritu, no? Dice, Jesús manda al Espíritu, ¿no? Así cada uno es como que hay un conjunto, ¿no? Toda la Trinidad en conjunto. Pero es Dios la fuente activa que sostiene todo. Tu vida, mi vida, la Iglesia. Viene de Dios. Por eso dice, el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios. Él. Así que, hermanos, no son nuestros dones. No son tus dones, no son los míos, ni mucho menos aquellas cosas que a veces son mal interpretadas. No es nuestro ministerio, no es nuestro servicio egoísta, que nos servimos a nosotros mismos o que los dones incluso los queremos para nosotros enorgullecernos y pensar que somos los mejores. No es nada de eso. Todo es dado por el sustentador y aplicado y llevado a la práctica por Teos, por Dios, el que es el supremo del mundo, el que implanta y da toda la potencia para que eso se lleve a cabo. Así que a cada uno, dice el versículo, fijaos, yo no sé, pero se me ha hecho rapidísimo. Estoy terminando, ¿eh? Se me ha hecho rapidísimo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que, hermanos, en este siglo, que el egoísmo es tan latente, está que hierve, ¿no? Ser egoísta hoy día es... Incluso te animan a ello. No tengas más hijos. Egoísmo. A ver, no digo que vamos a tener 50 hijos, ¿no? Pero uno tiene un hijo y ya quédate ahí, plántate. Egoísmo. ¿Por qué? Porque mira, porque te corta la vida, no sé qué... No, que si los estudios, bueno, todo puede llegar, pero te cortan, ¿no? Y finalmente uno se da cuenta de que morimos en esta tierra al egoísmo. El egoísmo quiere implementar en nosotros siempre que esté eso hirviendo, mirar para nosotros mismos. Pues no, tenemos que pensar nosotros, hermanos, en bendecir a otras personas, en que sean edificados. Aunque esto parece algo muy loco. La verdad que hoy día es loco esto. O sea, tú hablas con mucha gente y te dicen, ¿de verdad vas a hacer eso? Bueno, yo no lo haría. Y son miles de cosas en momentos pequeños de la vida, de conversaciones, que te das cuenta que la gente solamente piensa en sí mismo. Así que los dones, hermanos, tienen un destino. Y es muy claro, un propósito bien claro, y es la Iglesia. Mientras los hermanos en Corinto se maravillaban con los dones más vistosos, que se maravillaban con ellos, perdían el norte totalmente en la función en sí, pues nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado para bendecir a la Iglesia. Cada uno de nosotros. Un don bien utilizado es bueno para la Iglesia. Es bueno para la Iglesia. Bien utilizado, ¿no? Pero si lo utilizamos mal, se queda hueco, seco, ambiguo, todo lo que hemos visto un poco aquí, ¿no? Cuando hay una cosa rara en sí, no sirve para nada. Tenemos que saber que Dios tiene que enfocarnos bien. Así que solo cuando nuestros dones son puestos al servicio de Dios y su Iglesia, son productivos. Y ya está. Y producen el fruto que tiene que dar. Un buen fruto y fruto para la Iglesia. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra.
Que el Señor nos ayude, a reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos aprender mucho. Necesitamos su conocimiento, no el nuestro propio. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Es tan buena, Señor. Trae tanta bendición a nuestra vida, Señor. Escudriñarla, aprender, tener conocimiento, sí, Señor. Pero Dios, ayúdanos a vivirlo, Señor. Cada día queremos vivir, queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos que realmente podamos ser aprobados, Señor. Siervos fieles, Señor. Porque trazamos bien tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias por esta predicación de esta mañana, Señor. Que no caiga en saco roto, ayúdanos a poder experimentar, Señor, y a poder poner nuestros dones, Señor, a tu servicio, Señor. Corrígenos, si es que también tienes que corregirnos, y háblanos, Señor. Te damos a ti gracias. En el nombre de Jesús. Amén.